trato de escapar, tu amor siempre es fiel. Ahí en su casa o donde usted esté, dele gracias a Dios por su amor. Dios, gracias por amarnos, gracias por guardarnos en medio de la dificultad, en medio de todo lo que estamos viviendo. Dios, gracias por tu amor. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú.
que no hay nadie como tú. Hoy declaramos que tú eres el Dios del cielo, de la tierra, de toda la creación. Hoy declaramos, Dios, que nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, nuestro Salvador, el que venció a la muerte y el que está vivo hoy. Y hoy damos gloria a tu nombre. Vamos, ahí en casa, puede levantar manos al cielo y decirle: Dios, te damos la gloria. Dios, tú sigues siendo Dios en medio de cualquier pandemia, en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier enfermedad, en medio de lo más oscuro. Tú sigues siendo Dios y sigues obrando en cada uno de nosotros. Y es por eso que este día bendecimos tu nombre y te damos gracias. Vamos, dele gracias, dele gracias, dele gracias. Dios, gracias. Dios, gracias. No nos cansamos de agradecerte, no nos cansamos de darte la gloria, no nos cansamos de decir que eres bueno, no nos cansamos, Dios, de contar tus maravillas, tus misericordias para con nosotros. Vamos, y en casa puede volver a cantar el coro con nosotros. Vamos. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como Rey de reyes. tú. Rey de reyes, nadie hay como. Una última vez cantamos. Rey de reyes, nadie hay como tú. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Es un gusto volver a estar con ustedes a través de esta plataforma. Un saludo para todos los que nos están viendo y escuchando esta mañana. El tema de hoy se titula Creer en Dios y conocer a Dios. Mire, cierta ocasión el Señor Jesucristo estaba orando al Padre y entre una de las partes de su oración Él expresaba lo siguiente, que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3. Jesús le decía a su Padre: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien enviaste. El día de hoy entonces hablaremos de lo que es creer en Dios y conocer a Dios. Quiero decirle que aún en la actualidad muchos creyentes piensan que creer en Dios y conocer a Dios es lo mismo. Y es que se ha confundido el término conocer a Dios y solamente lo han reducido a una serie de actividades de conocimiento bíblico, donde se repiten algunos conceptos, se memorizan algunos textos bíblicos, y esa ha sido la idea de muchos de lo que es conocer a Dios. Y yo creo, hermanos, que es un peligro grande creer que se puede conocer a Dios de esta manera. Y aunque no podemos negar el hecho de que realmente es importante realizar todo este tipo de actividades, la verdad es que no es suficiente. Hay algunos que son creyentes por religión, han oído de Dios, asisten a algún templo los domingos por rutina. O muchas veces otros en alguna conversación de familiares o amigos se empieza a conversar acerca de Dios y obtienen alguna información que más o menos les interesó y empiezan a preguntar y empiezan a querer que se les explique de alguna manera algunos conceptos y creen que con eso ya están conociendo a Dios. Es cierto que todos sabemos de la existencia de Dios, pero algunos niegan aún la existencia y están obstinados en no creer en Dios
Pero todos de alguna manera hemos oído hablar de Dios o de Jesús. Sin embargo, hay una gran diferencia porque no es lo mismo creer en Dios que conocer a Dios. Por eso, en este punto, es importante hacer una diferencia. Es importante diferenciar lo que es creer en Dios y por otro lado, lo que es conocer a Dios. Son cosas distintas que efectivamente están muy ligadas, pero que tienen diferencia la una de la otra. Porque mire, creer se refiere a estar informado de la existencia, de estar informado del paradero o del estado de alguien o de algo. Mientras que conocer va mucho más allá de un aspecto meramente teórico. Y no es solo saber acerca de Dios, sino conocer profundamente quién es Él. De eso se trata. No solamente conocer ciertas cosas de Dios o estar enterado de ciertas cosas de Dios. Conocer verdaderamente a Dios es tener una relación profunda y saber quién es nuestro Dios. ¿Quién es tu Dios? Y es que mire, a mucha gente, si le preguntásemos si conoce a Dios, la mayoría te contesta que sí le conoce. Porque piensan que conocer a Dios es creer que existe. Y para alguien que solamente cree que Dios existe, entonces la figura de Dios pudiera parecerle muy lejana, pudiera imaginarse a un ser indiferente, distante, y que pues no se interesa mucho o no le presta atención a las personas de manera especial. O quizás también pudiera parecerle un Dios que siempre está molesto, que siempre está enojado, que es un Dios exigente, que en realidad nunca está conforme con lo que hace la creación, la humanidad. Pero déjenme decirles que los que llegan a conocer a Dios personalmente, de una manera íntima, pueden experimentar que Él tiene un gran interés, un interés personal en cada uno de nosotros. Y como consecuencia de ese interés de parte de Dios, van a experimentar su presencia. Y no solamente su presencia en las victorias, sino también en las pruebas que nos trae la vida diaria. Para nosotros hoy creer significa ser persuadido de algo. Y por supuesto se refiere a poner el corazón en algo o en alguien. Y ese alguien debe ser nuestro Señor y nuestro Dios eterno. Cuando se conoce verdaderamente a Dios, se aprende a tener comunión con Él y con su palabra. Y como consecuencia de esto, se llega al conocimiento de cuál es su voluntad en cada una de las situaciones y en cada una de las decisiones a las que nos vamos a enfrentar, incluso en los tiempos más difíciles de nuestra vida. Y en esa profunda relación con nuestro Creador, también recibimos toda su ayuda, toda su fuerza, esa fuerza que necesitamos para poder obedecerle y para poder hacer su voluntad. Aprendemos a conocer a Dios como un Padre amoroso y un Dios todopoderoso
que siempre está ahí para fortalecernos, para guiarnos al gozo, a la paz y a la justicia. Porque dice la palabra que en eso consiste el reino de Dios. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. Y es ahí donde nuestro Padre Celestial, en esa íntima relación, en esa íntima comunión con Él, es donde quiere dirigirnos cada día de nuestra vida. Así que conocer a Dios se da no por una mera actividad intelectual, no por mucho conocimiento, sino por la operación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros como consecuencia de haber recibido a Cristo en nuestro corazón a través de la fe. Y es que cada uno de nosotros debemos aprender no solo a creer en Él, sino a conocerle verdaderamente. Ahora, creer es importante, pero no solamente debe ser eso. Eso es el principio, o debe ser el principio de una relación plena con Dios. En anteriores predicaciones yo decía, tenemos que aprender a amar a Dios. Es una necesidad espiritual en nuestra vida amar a Dios, pero ¿cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? Y entonces caemos a la cuenta que primeramente tenemos que creer que Dios existe. Y enseguida tenemos que empezar a tener una relación con Él, una relación personal, particular, íntima, como dijimos, para poder empezar a conocerle y finalmente llegar a amar a Dios como Él quiere que le amemos. Creer es importante, pero es el principio del conocimiento. Es el principio de empezar a conocer a la persona que es Dios. Para empezar a conocer a la persona de Jesucristo, porque a través de Jesucristo podemos conocer al Padre Celestial. Por eso creer es importante. Miren, cuando los enfermos se acercaban a Jesús pidiendo que les sanara, Jesús les hacía una pregunta. Jesús les decía, ¿crees que yo puedo sanarte? ¿Crees que yo puedo? Y ellos contestaban, sí, creo. Y el resultado de esa creencia, el resultado de esa fe, el resultado de creer en Jesús era el milagro de su sanidad. Y la gente se iba feliz porque había recibido lo que tanto esperaba, lo que tanto deseaba en la vida. Sin embargo, muchos recibieron su milagro, pero no llegaron a conocer realmente al hacedor de los milagros. Por eso muchas veces nosotros le decimos a la gente, ¿qué prefieres? ¿Recibir un milagro de parte de Jesús, de parte de Dios? ¿O caminar para siempre con el que hace los milagros? Caminar para siempre con el hacedor de esos milagros, el cual va a hacer milagros en tu vida cada día, en cada momento, en cada situación. Y finalmente le recomendamos, mira, no te conformes solamente con un milagro de parte de Dios. Camina con el de los milagros, conoce al de los milagros, y los milagros van a estar de una manera constante bendiciendo tu vida. Creer, entonces, hermanos, es un requisito, es el principio. La Biblia dice
ahí en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, entonces, creer es un requisito inicial, es el primer paso. No lo podemos saltar, nadie se lo puede saltar o sustituirlo por otra cosa, porque es indispensable creer para que, como dice la palabra, lleguemos a ser hechos hijos de Dios. Entonces, creer es primero y conocer viene después. Y es que conocer a Dios, hermanos, amigos, hace la gran diferencia. Porque conociendo a Dios, conoces lo que hay en su corazón. Conoces de su gran poder. Conoces todo lo que es capaz de hacer por ti y también por los demás. Conoces su autoridad, pero también conoces su amor. Conoces de su gracia, de su misericordia y de su fidelidad infinita. Teniendo una relación personal con Dios, podemos entonces conocer todo lo que Él es y todo lo que puede hacer. Cuando conoces a Dios, sabes lo que puedes esperar de Él. Cómo actúa Él en nuestro corazón y todo lo que puede obrar en nuestra vida. Por esa razón, con una franqueza directa, el apóstol Pablo podía decir lo que menciona 2 de Timoteo 1:12. Pablo decía: yo sé en quién he creído. ¿Y por qué crees que Pablo podía tener esa afirmación tan directa, tan franca, tan abierta? Porque él conocía a Dios. Él conoció a Dios. Él tuvo un encuentro personal con Dios. Pero no se conformó solamente con tener un encuentro con Él. Él profundizó en su relación con su Creador. Profundizó en esa comunión con Dios cada día de su vida. Y empezó a conocer realmente quién es Dios. Y finalmente menciona lo que acabamos de leer: yo sé en quién he creído. ¿Y tú, hermano, sabes en quién has creído? ¿Conoces a Dios? ¿Te has interesado por conocer la persona de Dios a través de Jesucristo, a través de la palabra? Pablo hablaba con tal convicción no solamente porque conocía las Escrituras, sino porque había desarrollado una relación personal e íntima con Dios. De tal manera que en muchas ocasiones había experimentado la fidelidad de Dios, las promesas cumplidas en su vida. Y esa es la razón por la que él hallaba tanto gozo, debido a su confianza firme en Dios, tanto como en su palabra. Y conocer a Dios, déjame decirte, en ese sentido, es de un gran valor, de un valor inestimable. Porque esta relación de amistad, esta relación de padre e hijo, será con Dios para siempre. Y tiene como base, ese conocer a Dios tiene como base firme el valor del sacrificio de Jesús, del Hijo de Dios,
que es confirmado y es sustentado por las Sagradas Escrituras y es promesa y anticipo de los beneficios perdurables de una amistad para siempre con Dios y con su Hijo en la vida eterna. Verdaderamente entonces conocer a Dios comienza con aceptar la salvación. Sin el sacrificio de Jesús estamos muertos en el pecado y una persona muerta no puede incorporarse a la vida para conocer a alguien. Sin embargo, una vez que hemos aceptado el don de Cristo, el sacrificio de Cristo a través de la fe, tenemos vida y podemos comenzar a conocer verdaderamente a Dios. La maravilla de la salvación es que no solo somos salvos para pasar una eternidad para dejar de pasar una eternidad en el infierno, sino tenemos la oportunidad de nacer a una vida nueva en Cristo. Somos invitados, tú y yo somos invitados a tener una comunión con Dios y a formar parte de su familia. E inmediatamente después de la salvación, conocer a Dios comienza por escuchar o aprender a escuchar todo lo que tiene que decir acerca de sí mismo. Porque es Dios quien quiere darse a conocer. Es Dios quien te quiere hablar de sí mismo, de cómo es Él, de todo lo que Él es. Y podemos hacerlo, podemos conocer a Dios a través de Jesús, a través de su Hijo amado. Y quizás no podamos conocer a Dios plenamente, completamente en esta vida, pero en una gran parte podemos conocer a nuestro Creador, porque Él ha revelado muchas cosas acerca de sí mismo a nosotros a través de Jesús. Y todas estas revelaciones de Dios las podemos encontrar en la Biblia, en la palabra escrita, en la palabra de Dios. Y también la podemos encontrar en la palabra encarnada que es Jesús. Dios se revela a través de muchas cosas. Dios quiere darse a conocer a través de todas las cosas en el universo, incluso a través de la creación. La creación es la revelación general para todos en la tierra. Pero para los creyentes, la revelación principal de Dios viene a través del Espíritu Santo también, para que podamos darle sentido a su palabra y percibir las cosas que Él nos quiere decir, que se llama revelación. Por otro lado, puedo decirte también que llegamos a conocer a Dios cuando le obedecemos. Cuando vivimos pegados al Señor, cuando hacemos su voluntad. En el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 15, Jesús dijo varias cosas. Por ejemplo, dijo: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y más adelante también dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y finalmente, los versículos 16 y 17 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre.
Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Mire, cuando nosotros conocemos a alguien, empezamos a entender sus deseos. Cuando tú conoces a una persona y tienes una relación íntima, personal, de amistad o de otro tipo con esa persona, lo empiezas a conocer realmente y empiezas a conocer lo que hay en su corazón, empiezas a conocer cuáles son sus deseos, aún muchas veces sin que te los diga, tú ya sabes lo que quiere. Y cuando obedecemos a Dios, también experimentamos la misma sensación. Podemos entender cuáles son entonces sus deseos, cuál es entonces su voluntad, qué es lo que hay en su corazón, cómo trabaja, cómo obra, cómo hace las cosas. Es cierto que Dios tiene pensamientos infinitos, pero aún en eso nosotros podemos conocer a Dios de tal manera que podamos entender a través de la revelación qué es lo que piensa y qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Y cuando obedecemos a Dios, podemos experimentar todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, porque todos y cada uno de sus mandamientos son para nuestro bien. Dice la palabra que leímos que tenemos que permanecer pegados a Él. Permanecer en Dios es una forma de llegar a conocerlo. Y cuando lo hagamos, nuestras actitudes y acciones comenzarán entonces a reflejar también el carácter de Dios. La Biblia, ahí en Hebreos 11:6, resume la clave para verdaderamente conocer a Dios. Y dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Necesitamos tener fe para dar ese primer paso que es creer en Dios y creerle a Dios. Y entonces podemos entender su carácter, podemos entender que Él tiene cosas buenas reservadas para nosotros y finalmente la fe nos lleva a buscarlo seriamente. Estamos cada uno de nosotros llamados a amar a Dios con todo nuestro corazón, como dice Marcos 12:30, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Porque conocer a Dios es una respuesta de vida a su amor incomparable, a su amor incondicional por cada uno de nosotros. Por otra parte, amigos, quiero decirle que cuando solamente tenemos un conocimiento en nuestra mente de manera intelectual, sin ir a esa profundidad del conocimiento de Dios, pues no va a haber muchos cambios en nuestra vida. Mira, hay gente que conoce la palabra, se conoce la Biblia de tapa a tapa, la ha leído 30 veces y ha obtenido un conocimiento intelectual. Y te puede recitar y memorizar toda la escritura y te la puede decir palabra por palabra, letra por letra. Pero si solamente se queda en un conocimiento intelectual, nos sirve de muy poco.
y además puede ser hasta contraproducente y dañino para nuestra vida espiritual, porque de alguna manera siempre será notorio la conducta desordenada que podemos llegar a tener, aún conociéndonos la palabra y conociendo y leyendo y estudiando y aprendiéndonos la palabra desde el principio hasta el fin. Muchas veces llenarnos de la palabra no es suficiente. Dice también la palabra de Dios que muchas veces la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Porque no solamente es necesario aprendernos todo lo que dice la palabra de Dios, es necesario cambiar nuestra conducta, es necesario cambiar nuestras actitudes. Cuando empezamos a conocer realmente a Dios, el Espíritu Santo empieza a obrar en cada uno de nuestros corazones. Y entonces viene una transformación completa y una transformación total de todo nuestro ser. Hay personas que vienen cada domingo a la iglesia, hay personas que conocen la palabra, se las hablan todas de memoria, pero no han tenido un cambio verdadero. No han tenido una transformación. Aún desconocen cuál es la voluntad de Dios para su vida. No hay un propósito por cumplir de parte de Dios, lo cual solamente se obtiene cuando tú conoces a Dios. Muchas veces cuando tenemos el conocimiento intelectual nos llenamos de orgullo, creemos que somos mejor que los demás, nos sentimos más que los demás, hacemos menos a la gente más sencilla. No aceptamos razones, no aceptamos corrección, nos envanecemos. O muchas veces nos llenamos de hipocresía, nos ponemos máscaras, nos ponemos una máscara de lo que no somos realmente en nuestro interior. Por eso Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque una vida cristiana falsa y superficial es el resultado de tener una vida doble. Una vida que no agrada a Dios, una vida que aparenta algo que realmente no es. Quiero concluir diciéndoles lo siguiente. Conocer a Dios es desarrollar un vínculo personal de comunión con Él. Conocer a Dios nos lleva a disfrutar las constantes bendiciones de parte de Dios, no solamente en esta vida, sino para toda la eternidad. Por eso necesitamos esforzarnos en el conocimiento del único Dios verdadero. Hermano, amigo, tú tienes que conocer a Dios, tienes que conocer a tu Padre, tienes que conocer a tu amigo, tienes que conocer a tu Señor, a tu Salvador, a aquel que es capaz y quiere mostrarte ese amor incondicional que tiene por ti. Y termino con este versículo, Juan 17:23. Jesús le sigue pidiendo al Padre y le dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, tenemos que interesarnos y esforzarnos por tener una comunión y una relación plena con Dios, conocer a Dios. Como dije, no basta con creer que Dios existe, no basta con venir a la iglesia, no basta con
conocer algunas cosas. Tampoco basta con saberte toda la Biblia. Tienes que ir a esa profundidad con el Señor que te hará conocerlo y saber quién es Él, cómo es Él y lo que es capaz de hacer en tu vida. Conoce a Dios. Ten un encuentro personal con Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios ese encuentro personal con cada uno de nosotros, que nos lleve a conocerlo verdaderamente y que nos lleve a conocer cuál es su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero, como le pidió Jesús al Padre en su oración. Esa misma oración, Señor, estamos haciendo ahora. Queremos conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado y a través del cual podemos conocerte a ti también más profundamente. Señor, yo te pido que tengas un encuentro personal con cada uno de mis hermanos. Que ese encuentro personal contigo traiga como resultado el querer profundizar en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de quién eres tú, y de que cada día, Señor, podamos aprender a conocer cuál es tu voluntad y cuál es el propósito que tú tienes para nuestra vida. Queremos conocerte, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a tener una relación personal e íntima con nuestro Creador, para poder entonces entender todas las cosas, buenas y malas, que tú traes a nuestra vida, y darte la gloria y honrarte y amarte por sobre todas las cosas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos aquí la próxima semana. Dios les bendiga a todos.